25 de noviembre de 2021, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a una nueva jornada informativa de JN Noticias. Comenzamos con los titulares. OMPE elabora nuevo reglamento para optimizar control de uso de fondos públicos en partidos. JNE presentará hoy a las 3 de la tarde el libro Perú 2021, el desafío de las ánforas. Especialistas resaltan labor del JNE en lucha contra las noticias electorales falsas. Amigos, sí, les contamos que hoy se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Es importante resaltar que hasta la fecha se tienen 119 casos de feminicidio registrados. Esperemos que esta cifra cambie pronto. No estás sola, dice el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Si sufres de violencia, acude al establecimiento de salud más cercano, podemos ayudarte. Esto en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La OMPE elaboró el proyecto de reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios para optimizar su control. Los ciudadanos pueden enviar sus sugerencias a la entidad hasta hoy, 25 de noviembre. En la siguiente nota enterese cómo hacerlo. La OMPE recuerda que desde el 22 de noviembre publicó en su portal el proyecto de reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios, que tiene por fin optimizar la verificación y control de las actividades económicas de las organizaciones políticas. La norma establece el plazo de 3 días a partir del día siguiente de su publicación. Por tanto, hasta hoy 25 de noviembre, los interesados podrán remitir sus opiniones y sugerencias al correo vivanco@ompe.gov.pe. Será la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la entidad que procesará, consolidará y evaluará las sugerencias y comentarios que se reciban para posteriormente elaborar el texto final del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios necesario para garantizar el desarrollo de las elecciones regionales y municipales del 2022. De acuerdo al marco normativo vigente, todos los candidatos a cargos de elección popular se encuentran obligados a informar a la OMPE sobre sus aportes e ingresos recibidos, así como los gastos efectuados durante la campaña electoral. Es así como las actividades de verificación y control corresponden ser realizadas por la OMPE, así también todos los procesos electorales y sus respectivas elecciones primarias. Y la especialista en Derecho Administrativo Electoral Flor de María Bazán señala que las elecciones primarias necesitan un nuevo diseño para su eficiente desarrollo. Los detalles a continuación. Para desarrollar de manera eficiente las elecciones primarias en nuestro país se necesita un nuevo diseño en las leyes para elegir a los candidatos de las organizaciones políticas, aseguró la especialista del JNE Flor de María Bazán Ramos, abogada con especialización en Derecho Administrativo Electoral y Gestión Pública. Indicó que este tipo de proceso requiere de un nuevo planteamiento por parte del legislativo para que los ciudadanos puedan entender qué es lo que significa e implica para la democracia interna de los partidos políticos. Durante su exposición en la conferencia Últimas modificaciones a las reglas electorales en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022, la especialista refirió que las llamadas PASO no han sido derogadas para las elecciones regionales y municipales 2022, sino suspendidas. Bazán Ramos también se refirió a las modificaciones realizadas para las elecciones regionales y municipales 2022, de acuerdo con la Ley 31357, como el nuevo horario para la votación, que será de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Mencionó además la posibilidad que tendrán las personas del grupo de riesgo por la COVID-19, las embarazadas y personas con hijos entre 0 a 2 años de presentar su dispensa por no votar o justificación por no ser miembro de mesa. Entre otras modificaciones, mencionó que el 5 de enero de 2022 es la fecha límite para que las organizaciones políticas presenten su solicitud de inscripción ante el registro de organizaciones políticas y que el 14 de junio del mismo año es el plazo máximo para presentar su solicitud de inscripción de fórmulas y listas de candidatos. La especialista también expresó que los organismos electorales cumplirán un rol importante en las elecciones internas de las organizaciones políticas, a fin de que este proceso democrático se lleve a cabo de forma transparente.
Y con la finalidad de realizar el cómputo de resultados de manera más eficaz, la OMPE actualizó el reglamento de tratamiento de actas electorales con propuestas de mejora agrupadas en 5 capítulos y 15 artículos. La Oficina Nacional de Procesos Electorales publicó en su portal institucional el proyecto de reglamento para el tratamiento de actas electorales, a fin de realizar el cómputo de resultados ya existente, con propuestas de mejora agrupadas en 5 capítulos y 15 artículos. Con ello se busca agilizar las entregas de las actas electorales a los jurados electorales especiales. En este sentido, el documento incorpora la digitalización de las actas correspondientes a los sobres de color celeste, para enviar de manera digital las actas observadas a los jurados electorales especiales. A través de esta medida, se agilizará este trámite y disminuirá la manipulación de actas físicas. La sección será con aquellas actas que consignen votos impugnados o con impugnación de identidad, ya que estos sobres, además del acta, contienen el sobre con las cédulas impugnadas, las cuales deben ser abiertas por los jurados electorales especiales. Y hoy a las 3 de la tarde, en la Feria del Libro del Bicentenario en Miraflores, el Jurado Nacional de Elecciones presentará el libro Perú 2021, el desafío de las ánforas. En la siguiente nota conozca los alcances de ese nuevo aporte bibliográfico del ente electoral. El JNE y la Central de Operaciones del Proceso Electoral ponen a disposición de la ciudadanía su más reciente libro Perú 2021, el desafío de las ánforas. Publicación con más de 100 gráficos en las que analizan detalladamente el desarrollo de las elecciones generales. Así lo dio a conocer Aldo Guamán, especialista en conflictividad electoral del JNE. El desafío de las ánforas es una publicación de la Central de Operaciones del Proceso Electoral, la COPE, que condensa los resultados, justamente la información más relevante que se generó durante las elecciones generales 2021 y la segunda elección presidencial del 2021, ¿no? Desde que se convoca el proceso electoral hasta que finalmente se proclaman los resultados electorales. El especialista de la COPE, Aldo Guamán, detalló que el libro El desafío de las ánforas dará a conocer la normativa que rigió el proceso electoral, cómo estuvo constituido el padrón, cuáles fueron las medidas implementadas en el contexto de la COVID-19, las fórmulas, listas y candidaturas presentadas, las actividades educativas realizadas, los resultados electorales y las acciones implementadas para prevenir conflictos electorales. Acá, por ejemplo, podemos llegar a la conclusión de que en la primera vuelta, por ejemplo, de las elecciones generales del 2021, hubieron menos hechos de violencia en comparación con lo que ocurrió en las elecciones generales del 2016, donde hubieron riesgos que se manifestaron con más hechos de violencia, ¿no? Caso contrario ocurrió, digamos, en la segunda vuelta, porque como sabemos la coyuntura política hizo que hubieran bastantes, por ejemplo, acciones colectivas de protesta. En ese contexto es que la Central de Operaciones del Proceso Electoral ejecutó la campaña Elige una cultura de paz. Esta estrategia también se detalla en la publicación del JNE, ya que fue fundamental para prevenir conflictos que pudiesen impactar en el desarrollo de las elecciones. Desde la Central de Operaciones del Proceso Electoral pensamos que publicaciones de este tipo contribuyen justamente a proporcionar al ciudadano información fidedigna, información fiable, información oficial, ¿no? Que justamente va a coadyuvar a que la ciudadanía esté más informada, ¿no? Esta nueva publicación del JNE se encuentra a disposición del público académico en la Feria del Libro del Bicentenario, que se viene desarrollando en el Parque Kennedy de Miraflores. En el stand número 56 podrá encontrar este y otros libros sobre temas electorales, sociales y políticos. Tenemos una entrevista, vamos a hablar sobre las fake news y el rol de la prensa en el contexto de los procesos electorales. Nos encontramos con Gabriela García Hildebrand, y es periodista del portal Epicentro. ¿Cómo está, Gabriela? Bienvenida, muy buenos días. Hola, buenos días, Paloma, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, un poco para hablar de este tema que preocupa bastante, y es la desinformación en los procesos electorales que se ha visto en el último proceso que nosotros hemos celebrado, pero ya es un fenómeno que se vive en diferentes países a nivel mundial en el contexto de los comicios. Cuéntanos, por favor, cuál es el impacto de una noticia falsa en las campañas electorales.
Bueno, como lo hemos visto, es enorme porque una noticia falsa, como tú la describes, no es algo casual. Creo que hay que entender las noticias falsas en su verdadera naturaleza, ¿no? Eh, yo haría una comparación parecida a lo que pasa con la piratería, ¿no? En la piratería hay una génesis y luego se vuelve algo casi viral, ¿no? Pero la gente se suele preocupar por el contenido de lo que se piratea, pero no por qué se origina, ¿no? Nadie está detrás de quien hace la copia uno. Al igual que esto, en las fake news pasa que hay intereses detrás, o sea, no solamente hay que preocuparnos en qué se dijo, cómo se dijo, si es verdadero, si es falso, o cómo saberlo, que es un punto, sino saber qué hay detrás, quién lanza estas noticias y con qué fines. Entonces, lo importante es ver que estamos efectivamente ante un fenómeno mundial de polarización, en donde las ideas radicales de uno y de otro lado toman fuerza y se sirven de las noticias falsas de uno y de otro lado para confundir. Entonces, en una campaña electoral el impacto puede ser masivo porque ahora la gente pues ya no se sienta a ver noticieros como antes para informarse, sino se informa por lo que le llega, a través de sus redes sociales, por lo que lee a través del Twitter, por lo que lee a través del Facebook y por lo que sabemos en esas redes hay algoritmos que deciden, de acuerdo a lo que tú consumas, qué más te viene a ofrecer. Entonces, en tanto que tú tienes un menú recortado que se basa en lo que a ti te gusta leer, cada vez más vas a tener una información más recortada. Claro. En donde vas a terminar sabiendo o leyendo solo lo que tú quieres leer, ¿no? Entonces es peligroso. Claro, y la situación se torna mucho más peligrosa porque muchas veces las redes sociales son las que nos traen desinformación, noticias no verificadas. Sin embargo, algo más peligroso es que un medio de comunicación transmita noticias falsas. En ese sentido, ¿cuál es la preocupación desde el periodismo que se tiene? Es grande porque los medios grandes siguen siendo pues masivamente consumidos y hay una enorme responsabilidad en cada uno de estos medios de entender la naturaleza de su función. La función de un medio televisivo, en este caso, por ejemplo, o radial, no es solamente yo transmito lo que a mí me parece. Yo tengo la obligación, porque estoy utilizando la base de un espectro radioeléctrico que es patrimonio nacional, o sea, me están dando una concesión, ¿sí? O sea, no podemos pasar en términos informativos lo que a mí me parezca, nada más es lo que es. Tú tienes la obligación de dar una línea informativa responsable a tu público, porque tú tienes un deber, porque estás utilizando un bien del Estado, de alguna manera. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no puedes opinar? No. Por supuesto que no significa eso. Puedes opinar si tienes una línea editorial clara y dices, bueno, yo por si acaso pienso esto, pero les voy a seguir informando de lo que pasa verazmente, la gente no tendría por qué tener problema con eso. Te das cuenta, son dos cosas distintas, lo informativo y lo editorial. En tanto que eso siga mezclado en muchos medios y se piense que tienen un deber de salvar de acuerdo a sus intereses las cosas, estamos en un problema, porque el resultado es que no se da una información apegada a la verdad, apegada a los hechos reales, sino tú escoges tu noticia casi, no escoges lo que quieres presentar, el pedacito que te conviene lo presentas. Entonces hay una manipulación y eso es responsabilidad de cada medio. No basta con que tengas un código de ética, porque ya hemos visto nosotros que el código de ética sirve para bien poco a la hora que deciden no usarlo y que la mentira prevalece. Entonces es responsabilidad de cada medio y yo creo que hay una equivocación en sentir que la gente no se da cuenta de eso, ¿no? El público creo que sabe perfectamente, cada vez más. En el contexto de tanta desinformación, ¿cuál es el rol de los periodistas? ¿Cuál es la labor que finalmente debemos cumplir? El periodista es una muy buena pregunta y es amplia, además, Paloma, porque justo yo pensaba en eso en tanto Epicentro, ¿no? Epicentro nace, como tú bien sabes, muchos saben que salimos de un medio grande porque tuvimos graves problemas con lo que sentíamos que debíamos seguir cumpliendo una labor informativa real y ética,
y no se nos permitió seguir haciéndolo y decidimos comenzar de cero en una aventura digital. Entonces, nuestra labor es, más allá de informar, en un momento en donde las fake news, las noticias falsas, la manipulación de la información es tal, nuestra labor tiene que ir un poquito más allá. Es decir, tenemos que presentar, no cansarnos de presentar ambos lados. Creo que eso es muy importante y eso es una cuestión que puede ser cansina para mucha gente. Dice, pero ya sé lo que me va a decir, no importa, lo buscas. Simplemente porque es importante escuchar todas las voces. 2, es presentar todas las voces. Mucha gente nos dice, pero ¿por qué traes a fulano, mengano? Porque hay que traer también al que no te gusta. Hay que escuchar al que no te gusta también. Ir en contra un poco de esta tendencia de redes que solamente lees lo que quieres y solamente escoges lo que te gusta. La información es múltiple, tiene de muchos lados, de lo que te gusta y lo que no. Entonces, nosotros creemos que hay que presentar la información en sí y creemos también que esta es una tercera cosa que creo que vamos a implementar incluso mejor desde nuestro lado, y es una responsabilidad periodística, que es lo que nosotros discutimos normalmente en una sala de redacción que tiene que ver con decisiones éticas y sobre si algo es cierto o no, cómo tú cruzas una información, pero cómo has cruzado, quién es tu fuente. Esta discusión que se da en la redacción, trasladarle un poco ese conocimiento, ese know-how, esa manera de enfocar la noticia, trasladarlo un poco también a nuestro público, enseñarle de alguna manera a ser crítico con la información que recibe, a decir, ¿y cuál es tu fuente? ¿Y cómo sabes que eso es cierto? ¿Con quién más lo has cruzado? ¿Tienes dos fuentes que digan lo mismo? ¿2 fuentes buenas que digan lo mismo? Es decir, es un poquito trasladar a ese conocimiento a un público para que reaprenda a consumir noticias en un momento en donde te llegan de cualquier sitio noticias falsas, ¿no? Tenemos que empoderar, en todo caso, a nuestro público, hacerlos más conscientes, ¿no? De que no pueden consumir lo mismo en la misma línea, de que ellos coinciden, que tienen que revisar diferentes medios de comunicación y además que tienen que saber que antes de compartir una información, esta debió ser verificada y no podemos ser tan irresponsables de darle el compartir rápidamente y así expandir una noticia falsa. Finalmente, por favor, para terminar con la entrevista, tú has participado de la Convención Internacional realizada por el Jurado Nacional de Elecciones y se ha hablado sobre la desinformación. ¿Cuáles son las conclusiones a las que se ha arribado? A mí me asustó un poco las conclusiones a las que se arribaron porque un poquito fue la sensación de no hay mucho que hacer, ¿no? Que la gente va a creer lo que quiera creer y la gente va a consumir lo que quiera consumir. Y es verdad, es muy complicado. No se trata solamente de decir, de confrontar a qué sé yo, por decirte un ejemplo, una antivacuna, ¿no? Confrontarlo. No sirve de mucho, va a creer lo que quiera creer y por más que uno le traiga 250 tomos médicos que demuestran lo contrario, no lo va a creer. Entonces es partir de que las personas que tienen una opinión contraria a la que la ciencia dice, también es una opinión que hay que respetar de alguna manera. Entonces, ¿cómo le entramos? Ese es el reto verdadero del periodista, es cómo le entramos, cómo contamos las historias de una manera que sea menos confrontacional. Yo creo que esa sería una buena conclusión después de todo lo que escuché en estas mesas súper interesantes. Es cómo contamos las historias dando más datos para poder tomar decisiones en la vida, para aquel que piensa igual, para aquel que piensa distinto. Es cómo presentar historias con mucho más profundidad para que la gente pueda realmente tomar una decisión informada. Es por ahí. Las conclusiones de la mesa fueron esa, que está extendido y que es muy complicado luchar. No basta con la verificación de datos. Eso es ya creo que un tema que hay que complementar mejor con las formas en que contamos las historias. Bien, es un trabajo que se tiene pendiente, ¿no? Y que es permanente y desde diferentes ángulos, desde los medios de comunicación, de las instituciones, pero también de la responsabilidad ciudadana. Entonces se tiene que trabajar al respecto y también desde el periodismo independiente como el que realizan ustedes desde Epicentro. Muchísimas gracias por acompañarnos, Gabriela. Gracias, Paloma, gracias a ti. Hasta una próxima oportunidad, amigos. Nosotros vamos a hacer una pausa. Volvemos.
con la información, gracias por continuar con nosotros. Tenemos ahora las declaraciones del ministro de Educación, Carlos Gallardo, quien acaba de afirmar que es correcto que se suspendan los exámenes del concurso público para docentes hasta que se aclare la filtración de resultados, hecho público en días pasados. Escuchémoslo. Sobre la evaluación de docentes, si nos podría aclarar, finalmente la evaluación de docentes se suspende, se anula, se cancela. ¿Cuál es la diferencia entre estos términos? Hablando también del tema presupuestal, porque se ha destinado una importante suma de dinero para la realización de esta prueba de docentes. Mire, decían que yo les había pasado la prueba a los señores de la FENATEP. Ahora dicen de que la actitud que he tomado, que es, me parece, la correcta, está en manos de la Procuraduría, de la Contraloría, de la Fiscalía, esta investigación para identificar a quiénes son los culpables de esta filtración, si es que los hubiera presunta, ¿no? Entonces nos parece correcto suspender este proceso hasta que esas investigaciones culminen. Es decir, precipitar una cuestión de definición al respecto sin que culminen las investigaciones no nos parece acertado, no nos parece correcto, ¿no? Esperemos que estas investigaciones nos den sus resultados y procederemos en consecuencia con ello. ¿Por cuánto tiempo duraría esta suspensión, ministro? Yo creo, voy a visitar a la Fiscalía, voy a visitar a cada una de estas instancias para pedirles que se dé con la mayor celeridad. Ayer la Fiscalía ha estado en el Minedo justamente. ¿Qué diligencias ha llevado a cabo? La Fiscalía ha ido no por la iniciativa, sino por indicación de nosotros. Eso habría que aclararlo. ¿Qué diligencias ha realizado ayer? Las cosas que hace de manera común y corriente, tomar los correos, llevarse las computadoras, ¿no? Esas cosas que suelen hacer de manera de peritajes. Están dos mociones de interpelación. Usted va a participar de esta interpelación precisamente por estas presuntas irregularidades en el examen de docentes. Seguramente me harán llegar, digamos, el cuestionario respectivo y no tendré inconveniente en asistir al Congreso para darle las respuestas que considere más convenientes, más correctas. Y casi 100 empresas peruanas fueron capacitadas para impulsar su despegue comercial en un ambicioso programa puesto en marcha por Concitec. Veamos los detalles. Concitec culminó el programa de capacitación a 99 empresas peruanas para fortalecer su capacidad de comercialización, impulsar mejoras de su plan de negocios y expandir su base de clientes. Esta capacitación fue liderada por la Escuela de Negocios MapComs de la Universidad de Texas. El evento contó con una conferencia magistral brindada por Robert McLeod, reconocido ingeniero estadounidense, creador de la red más popular del mundo, Ethernet, quien compartió su experiencia profesional, así como las oportunidades que brinda la academia y la importancia del emprendimiento e innovación para lograr un futuro mejor. Cabe señalar que el programa se lleva a cabo en el marco de la convocatoria Aceleración de la Innovación, que surgió con el fin de apoyar en la comercialización de las empresas y estimular la productividad de las cadenas de valor, desde la innovación y el conocimiento. En la actividad se realizaron más de 500 horas de coaching, 1.500 reuniones y mentorías y 1.800 eventos de pitching. Tenemos una buena noticia. Las brigadas sanitarias móviles de salud vacunaron con tercera dosis a más de 900 personas de la tercera edad en sus propios domicilios. Veamos. ¿Qué debe haber pensado don Carlomán Delgado cuando una brigada de vacunación llegó a su casa para vacunarlo con la tercera dosis contra el virus que ha causado la muerte de más de 5 millones de personas en el mundo? Ha sobrevivido durante un siglo y ha superado una experiencia dramática, a la que gracias a Dios pudo esquivar. Así como él, también se inmunizó a la pareja de esposos Jesús María Mendoza y Enrique Barrientos, ambos de 91 años, y en total a 934 adultos mayores y asegurados que recibieron a las brigadas en sus domicilios. Llegan a bordo del vacunamóvil de eSalud, para atender a los adultos imposibilitados de trasladarse fácilmente. Esto ocurrió en más de 20 distritos de Lima con 40 vacunamóviles. Para solicitar la aplicación de la tercera dosis en casa, el asegurado debe comunicarse con la línea 107 opción 0, que atiende de lunes a domingo de 6 de la mañana a 10 de la noche.
El proceso se realiza de acuerdo al padrón de beneficiarios y programación establecida por ESalud. Y por otro lado, la Contraloría inició un mega operativo en Lambayeque que incluirá la intervención de 75 empresas públicas y supervisará además la ejecución de obras por más de 12.000 millones de soles. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. El espíritu de la lucha contra la corrupción económica nacional no existe. Por eso que hemos indicado a la ciudadanía y también a los gestores que tienen que comenzar a implementar el sistema de control interno. Es la mejor manera de comenzar a prevenir actos de corrupción. Los municipios quizás aquí están llegando a un 30% de implementación de control interno, que todavía no es alto, es intermedio, pero la preocupación que tenemos son en las entidades que vienen del gobierno nacional y gobierno regional, que son bajos, están por debajo del 15%. Pero esas son las entidades ahorita de mayor riesgo, ¿no? Sin embargo, vamos a intervenir todas las unidades ejecutoras de la región y también todas las municipalidades que tiene la región. O sea, ninguna de ellas va a quedar sin una participación de control por parte de Contraloría. Nosotros cada 6 meses hacemos una evaluación de los jefes del órgano de control institucional, ¿no? De tal manera que podamos rotarlos, cambiarlos o retirarlos realmente de la gestión que viene realizando. Ya mencionaron en ESalud y otras direcciones regionales, se va a ver parte del oxígeno, la implementación, la compra y distribución. En estos casos también se va a ver realmente si se ejecutó adecuadamente, de tal manera que eso se han plasmado en los informes de control. Acá es un tema totalmente territorial, van a venir equipos de Lima, de megaproyectos, de salud, de políticos, todo es a nivel nacional. Lo que hemos hecho es dejar de pensar ahorita de Contraloría a nivel nacional y trasladar prácticamente la Contraloría que venga acá a la región. Y es por eso que de 147 profesionales que tenemos, 241 va a ser el total en este momento para poder iniciar el mega operativo. Amigos, tenemos una entrevista, vamos a conversar con Raúl Asensio, él es director del Fondo Editorial del Instituto de Estudios Peruanos. Ellos han lanzado la colección sobre nuestra república a través de historias mínimas. ¿Cómo está, señor Raúl? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Paloma, un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, coméntenos cómo surge la iniciativa de lanzar esta colección de textos sobre la historia de la república de nuestro país. La colección Historias Mínimas Republicanas surge hace un par de años, la iniciativa a partir de un diagnóstico que teníamos en el instituto que señalaba que por un lado la ciencia historiográfica peruana y peruanista, lo que se ha escrito sobre la historia republicana peruana, ha aumentado muy sustancialmente en los últimos 20 años. Sin embargo, buena parte de este conocimiento nuevo no llegaba al público, no salía más allá de la academia. De ahí que surja la idea de escribir, de publicar estas historias mínimas republicanas, que básicamente son trabajos escritos por historiadores profesionales centrados en momentos clave de estos últimos 200 años, pero pensados para un público que no es académico, para un público que no es especialista en historia. Bien, ¿por qué le colocan este nombre Historias Mínimas? Historias mínimas precisamente porque consideramos que es aquello que todo peruano o peruana interesado en la historia republicana debería conocer sobre nuestro pasado. No pretende ser una historia exhaustiva, no pretende ser una historia pensada para académicos, con cientos de notas, con cientos de referencias, sino precisamente, como su nombre indica, una historia mínima. Es decir, una historia que se centra en hechos clave y en momentos clave de nuestra historia republicana. Bien, usted menciona que esto no está dirigido a un público académico o especializado. En todo caso, ¿a qué público va dirigido? Bueno, va dirigido a todos los peruanos y a todas las peruanas con interés en conocer qué es lo que se está trabajando, qué es lo que se está estudiando sobre nuestra historia republicana, con interés en conocer cómo ha sido nuestro pasado, con tener interés en tener una visión actualizada de los episodios clave de la historia republicana peruana. De ahí que hayamos planteado esta historia pensando en ese tipo de lector. Son libros de fácil lectura, escritos por supuesto con rigor académico por parte de historiadores profesionales, pero acompañados de un gran número de fotografías, un gran número de imágenes, de cuadros y de mapas que facilitan su lectura por aquellas personas que están interesadas en la historia peruana,
pero que no son o no se consideran a sí mismos especialistas académicos. Bien, ahora sí podemos hablar un poco de los contenidos de este texto, y es que se menciona que nuestra historia está llena de fracasos y se ve como con cierto pesimismo, ¿no? Nuestro pasado, que no nos hemos llegado a consolidar como república, y efectivamente puede ser así, pero no todo es gris, como ustedes mencionan. Explíquenos más al respecto, por favor. Precisamente una de las cosas que han quedado en evidencia con los estudios historiográficos realizados por historiadores profesionales en las últimas 3 décadas es la complejidad de la historia republicana. Complejidad de la historia republicana que por supuesto tiene momentos de fracaso, momentos de derrotas, momentos extremadamente complicados, pero también tiene aportes sustanciales al desarrollo, también tiene momentos en los cuales peruanos y peruanas lograron éxitos notables y que muchas veces no son reconocidos o no llegan a este gran público que suele tener una imagen de la historia peruana que enfatiza los elementos negativos que por supuesto existen, los fracasos que por supuesto existen, las deudas pendientes que por supuesto existen, las promesas incumplidas de la República que por supuesto existen y la colección no los va a negar, pero también queremos destacar aquellos elementos de construcción del Estado, de construcción de la nación que han sido exitosos. Porque después de todo, 200 años después, seguimos acá, seguimos llamándonos peruanos, sigue existiendo el país que llamamos Perú y todos seguimos perteneciendo a él y orgullosos de pertenecer a él. Bien, ¿cómo podemos ver de forma más optimista nuestro pasado como peruanos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, creo que más allá de lo que tengamos que hacer, básicamente lo que debemos hacer es conocer nuestra historia en toda su complejidad, conocer toda nuestra historia en su tremenda complejidad, como les digo, de momentos más exitosos y menos exitosos. Precisamente por eso la colección Historias Mínimas Republicanas se centra en esas coyunturas, en esos momentos clave en los cuales las estructuras sociales, las estructuras económicas, las estructuras políticas comienzan a cambiar en el Perú. Los 2 primeros volúmenes que han salido se dedican al periodo de la independencia, a las luchas por la independencia entre 1780 y 1830, y en segundo lugar se refiere también a los años del gobierno militar, los años de Velasco. Son los 2 primeros volúmenes que han salido en estas semanas y que más adelante van a seguir saliendo otros volúmenes centrados en otros momentos claves de la historia peruana. Bien, respecto a las luchas por la independencia, ¿cómo se ha escogido este tema? ¿Cómo es su contenido? Si podemos especificar también un poco más al respecto. Creo que ese libro tiene 2 aportes sustanciales. Uno primero ya está en el título, que es Las luchas por la independencia, considerado en plural. Lo que la autora Marina Zuluaga plantea en este libro es que no hubo una única lucha por la independencia, no hubo un único proyecto de independencia, que la lucha por la libertad involucró a todos los grupos sociales y cada uno de ellos con un proyecto distinto. La propia autora señala que si libertad era la palabra del momento, libertad significaba algo distinto para cada grupo social. No era lo mismo libertad para los grupos criollos que para los grupos indígenas, que para los grupos afrodescendientes. Fueron múltiples luchas por la independencia, de ahí el título del libro. Y el segundo aporte significativo que tiene es la multiplicidad de escenarios. La autora Marina Zuluaga nos plantea un relato que no se centra solo ni únicamente en los ejércitos libertadores, en San Martín, en Bolívar, sino que por el contrario incluye también sucesos ocurridos en Cusco, en Huánuco, en toda la costa norte del Perú, que tuvo un papel extremadamente importante durante los años de la independencia. Entonces yo diría que los aportes son estos 2, la multiplicidad de luchas por la independencia, la multiplicidad de escenarios más allá de Lima que participaron en aquellos años tan convulsos. Y respecto a los años de Velasco, ¿cuál es el enfoque que le dan? Los años de Velasco, como ustedes bien saben, son todavía un tema extremadamente polémico y sensible. El autor lo que nos plantea es la necesidad de ir más allá de estas luchas políticas, de estas categorizaciones absolutas de si el régimen de Velasco fue bueno o fue malo, y tratar de comprenderlo en sus propios términos, tratar de comprender en sus propios términos a quienes actuaron a favor o quienes actuaron en contra del gobierno militar. Tratar de desentrañar cuáles eran los proyectos políticos, cuáles eran las posibilidades en aquel momento y también las limitaciones del proyecto de reformas. Plantea, por lo tanto, una historia que no sea de buenos y de malos, que no sea de estamos a favor o estamos en contra de Velasco, sino que trate precisamente de comprender la complejidad de ese momento. Bien, perfecto. ¿Cómo podemos obtener estos libros, aquellas personas que estén interesadas?
Bueno, los libros se pueden obtener de múltiples vías. En primer lugar, en la página web del Fondo Editorial, en nuestra tienda virtual, se encuentran disponibles. En este momento están disponibles la versión en papel tradicional y en las próximas semanas va a estar también la versión en libro electrónico. Hacemos entregas a todo el país, tanto de versión en papel como en versión electrónico. Por supuesto, se pueden encontrar también en las principales librerías, en Lima y en otras ciudades. Y durante estos días, hasta el 1 de diciembre, nos pueden encontrar también en el stand número 2 de la Feria del Libro Bicentenario en Miraflores. Bien, listo. Ya se ha presentado uno de los libros y el otro está por presentar. ¿Para cuándo se tiene prevista esta? Efectivamente, el pasado martes se presentó Los años de Velasco. El próximo día 1 de diciembre vamos a presentar el libro Las luchas por la independencia. Durante la tarde, la presentación tendrá lugar en el Auditorio Chabuca Granda de la Feria del Libro Bicentenario. Perfecto, listo. ¿Ustedes estiman sacar más adelante nuevas ediciones? Por supuesto. Esta es una colección que va a tener continuidad durante el año 2022. Si todo va bien, saldrán tomos dedicados a otros momentos clave. Tomos dedicados a los años de Fujimori, tomos dedicados a los años de Leguía, a la Guerra del Pacífico y eventualmente también a la actual crisis del coronavirus. Bien, estaremos pendientes en todo caso de las publicaciones que realice el Instituto de Estudios Peruanos. Señor Asensio, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto. Cuídense, hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros hemos hablado sobre la colección, sobre nuestra historia republicana a través de historias mínimas del Instituto de Estudios Peruanos. Tenemos que hacer una pausa, pero volvemos con más. El Ministerio de Salud nos reporta a continuación las principales actividades y servicios que ofrece en todo el país en su microinformativo La Salud depende de todos. Bienvenidos al microinformativo La Salud depende de todos. El ministro Hernando Ceballos y una comitiva de la DIRESA y autoridades del Ministerio de Salud visitaron Piura, donde realizaron la supervisión del proceso de vacunación. Asimismo, participaron de una reunión con el Consejo Nacional de la región, donde se acordó trabajar de manera coordinada y conjunta para fortalecer las acciones en esta parte del país. El titular de salud también visitó algunos centros de salud de la región para poder garantizar el mejoramiento de la infraestructura de los servicios de salud en el primer nivel. Desde el popular distrito de La Victoria, un grupo de brigadas de salud realizaron una nueva intervención casa por casa en la zona 22 de los condominios de Matute, con el objetivo de aplicar la vacuna y las pruebas de descarte ante la COVID-19. En esta intervención de salud estuvo presente el alcalde del distrito, Luis Alberto Gutiérrez, y el ministro de Salud, Hernando Ceballos, quien resaltó que se ha logrado aplicar más de 1.402.000 dosis de vacuna contra la COVID-19 en la última semana. Asimismo, explicó que a partir del 15 de diciembre se aplicarán nuevas medidas que buscan cuidar la salud de toda la población. En el marco de la campaña Vamos a tu encuentro, el Ministerio de Salud realizó una campaña de salud integral dirigida a los habitantes del centro poblado Palo Blanco, del distrito de Pacaypampa, en la provincia de Ayabaca, región Piura. La intervención, que atendió a más de 500 personas, estuvo a cargo de la Dirección de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud y contó con el apoyo de la Dirección de Pueblos Indígenas. La actividad contó con la presencia de los alcaldes de Palo Blanco y de Pacaypampa y de un equipo técnico del MINSA liderados por el doctor J.B. Pérez y el doctor Ángel Delgado. La reactivación del país está en marcha. Por eso, de las 2 dosis de la vacuna, yo no me olvido. Usemos siempre 2 mascarillas. Abramos ventanas y ventilemos ambientes. Y evitemos reuniones o lugares con mucha gente. No podemos volver al pasado. Protégete y protegerás a los demás. Que la COVID-19 no detenga nuestro futuro. No bajemos la guardia. Ministerio de Salud. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Miguel Jara, del Seguro Integral de Salud, nos informa sobre las actividades más importantes de este sector en todo el país. Adelante, Miguel. Gracias por el pase. Bienvenidos a esta nueva edición del microinformativo SIS a tu servicio.
La IAFA Seguro Integral de Salud transfirió más de 16 millones de soles para que los familiares de los afiliados que no fallecieron por COVID-19 puedan cobrar el reembolso por gastos de sepelio a nivel nacional. Los detalles en la siguiente nota. Los familiares de los afiliados al CIS que no fallecieron por COVID-19 pueden cobrar el reembolso por los gastos de sepelio en las agencias del Banco de la Nación a nivel nacional. La IAFA Seguro Integral de Salud transfirió un total de 16.951.500 nuevos soles para que 17.140 personas acreditadas reciban la prestación económica de sepelio regular, cuya devolución puede alcanzar hasta los 1.000 soles por cada asegurado. La lista de los beneficiarios se encuentra publicada en la página web del CIS. Solo debe ingresar a la ventana Consulte el estado de los trámites de sepelio y luego colocar los datos del afiliado y la persona acreditada. El 30% de las personas que pueden cobrar el reembolso se encuentran en Lima con 5.077 beneficiarios. La relación continúa con La Libertad, donde existen 1.702, Cajamarca 1.209, Puno 1.124, Junín 1.020, Ancash 810, Cusco 779, Arequipa 713, Piura 622, Lambayeque 525, Ucayali 410, Huancavelica 406, entre otras regiones. La resolución jefatural 153-2021, publicada en el diario El Peruano, aprueba la transferencia financiera que corresponde a los expedientes aprobados para este fin. En lo que va del año, la IAFA CIS transfirió más de 68 millones de soles para pagar los gastos de sepelio de 69.830 asegurados, cuya muerte se debió a motivos diferentes a la COVID-19. Recuerda cumplir las medidas preventivas para evitar los contagios por la COVID-19. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en la próxima edición del microinformativo CIS a tu servicio. La Agencia de Noticias Andina nos comparte a continuación las 5 noticias oficiales más importantes del día. Bienvenidos, desde la Agencia de Noticias Andina estas son las 5 noticias del día. Petroperú anunció nueva reducción de precios de los combustibles dada la disminución de los precios internacionales. Así, los gasooles, diésel industrial y petróleos industriales en Planta Callao costarán entre 0.16 y 0.30 soles por galón. Se mantiene el precio del diésel, pues forma parte del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ratificó su voluntad de trabajar conjuntamente con el Estado en la sostenibilidad y competitividad de la industria minera, que es una importante aliada en el proceso de la reactivación económica y en el cierre de brechas sociales. Calificó como positivo el anuncio de la presidencia del Consejo de Ministros respecto a las operaciones mineras en el sur de Ayacucho. El presupuesto del Ministerio de Educación para el 2022, que asciende a 35.228 millones de soles, priorizará la atención de la emergencia educativa para retornar a las aulas, mejorar la infraestructura educativa, acelerar el acondicionamiento de escuelas y masificar la conectividad. 250.000 estudiantes universitarios a nivel nacional se beneficiarán con la ley que amplía el plazo para obtener el bachillerato automático hasta el año académico 2023. Los estudiantes tendrán mayores oportunidades de acceder a puestos de trabajo, ya que uno de los requisitos solicitados por las empresas es el bachiller. Atención jóvenes líderes, la Embajada de los Estados Unidos en Perú convoca a postular a la beca de participación comunitaria. Las postulaciones están abiertas hasta el 14 de enero del 2022. Los interesados pueden visitar la página web de la Embajada, en donde encontrarán todos los requisitos y el enlace para postular. Es de participación comunitaria y el gobierno norteamericano financiará todos los gastos. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p.
Los niveles de tolerancia a la violencia contra la mujer son muy altos en el país, alertó la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anaí Durán Guevara, tras lamentar los 119 casos de feminicidio registrados en lo que va de este año. Durán enfatizó que hay una tarea muy ardua por realizar la labor en este ámbito. Los niveles de tolerancia a la violencia contra la mujer son muy altos en el país, analizó la ministra Durán en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Los niveles de tolerancia a la violencia en nuestro país son muy altos. Casi la mitad de la población tolera algún tipo de violencia hacia la mujer, ¿no? Entonces, empezando por este sentido común que tenemos que cambiar, hay una tarea muy ardua que hacer, ¿no? Respecto al panorama de la violencia contra la mujer en el Perú, dijo que es un problema muy preocupante, que incluso aumentó durante la emergencia por la pandemia de COVID-19. El panorama en nuestro país es muy preocupante. Efectivamente, durante la pandemia muchos delitos bajaron sus índices, como la violencia, el robo en la calle, etcétera, y el caso de la violencia hacia las mujeres no, porque esto nos habla de un problema que está arraigado en el interior de la sociedad, en las familias, en la comunidad, ¿no? Entonces no solamente es un problema externo al que te enfrentas cuando sales a la calle, sino también cuando estás adentro de tu hogar, ¿no? Y por eso estamos también apuntando mucho a una estrategia preventiva. Puntualizó que para eliminar la violencia contra la mujer debemos fortalecer el trabajo intersectorial con el Ministerio del Interior y el de Trabajo. Además, se necesita también la acción intergubernamental con los gobiernos regionales y las municipalidades. Estamos en el bloque internacional. Observadores de la Unión Europea reportan irregularidades en las elecciones regionales de Venezuela, aunque informe reconoce mejores condiciones. Su participación tras 15 años de ausencia en el país se considera histórica. Un informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en las elecciones regionales de Venezuela reportó irregularidades, pero reconoció mejores condiciones en comparación con procesos anteriores. Las elecciones se han implementado en mejores condiciones en comparación con procesos electorales anteriores. El Consejo Electoral Nacional, que fue renovado en mayo de 2021, es visto como la administración electoral más equilibrada que ha tenido Venezuela en los últimos 20 años. Se reportaron irregularidades como el uso de recursos públicos para la campaña, inhabilitaciones arbitrarias de candidatos y puntos de control partidista en centros de votación. El documento agrega que la campaña del partido gobernante fue predominante en todo el país y contó con una base movilizada y en algunos casos con la participación de funcionarios públicos. Sin embargo, la campaña política estuvo también marcada por el uso extendido de recursos del Estado. A pesar de que el marco legal establece una potestad sancionatoria en materia de financiación y publicidad de las campañas, el Consejo Nacional Electoral no hubo sanciones a las violaciones. La Misión de Observación Europea presentará su informe completo a finales de enero y principios de febrero. Estas elecciones marcaron el regreso de observadores internacionales a Venezuela y de los principales partidos de la oposición tras 3 años de abstención. Sudáfrica, uno de los países más afectados por la pandemia, detecta una nueva variante del coronavirus con múltiples mutaciones. Veamos los detalles. Una nueva variante de COVID-19 fue detectada en Sudáfrica, el país más afectado oficialmente por la pandemia en el continente africano y que registra un nuevo aumento de las contaminaciones. La variante cuyo código científico es B11529 tiene un elevado número de mutaciones, afirmaron las autoridades sanitarias de Sudáfrica. También ha sido detectada en Botsuana y Hong Kong. El Ministerio de Salud asegura que esta variante es muy preocupante y es la fuente del aumento exponencial del número de casos constatados en el país. Los contagios se dispararon a más de 1.200 casos el miércoles contra unos 100 diarios a comienzos del mes en curso. El año pasado Sudáfrica detectó la variante Beta, pero actualmente el número de infecciones ha repuntado por la Delta, detectado originalmente en India.
con cerca de 2 millones de casos y 89.657 fallecidos, se trata del país más afectado en el continente africano. Llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana aquí en el canal 516 de Movistar TV, las redes del ente electoral y por supuesto la señal de nuestros canales aliados. Los dejamos ahora con imágenes del Cañón de los Perdidos en Ica. Permiso.